Es el fundador y creador de la empresa Autana Immigration. Lo tenemos hoy aquí porque tenemos muchísimas preguntas que hacerle, ingeniero. Un saludo desde Londres. Buenos días para usted. Hola, muy buenos días. Aquí ya es de tarde también. Ya empieza. Un saludo a todos los que estén escuchando o los que vayan a escuchar el programa. Sí, aquí en Calgary, Alberta, en el oeste de Canadá. Y bueno, sí, ejerciendo esto de la inmigración aquí a Canadá. Entonces, con muchísimo placer responderé las preguntas que se hagan, pues. Sí, y que estén a mi alcance también, pues, por supuesto. Mire, nosotros estamos muy interesados en conversar con usted porque sabemos que usted cuenta con una certificación como persona preparada o cualificada por el Ashton College en Vancouver para poder regularizar o ayudar a las personas que estén interesadas en vivir en Canadá para regularizar su situación. Me gustaría que me contase un poco acerca de su desarrollo personal y profesional desde Venezuela hasta que usted ya se hace ciudadano canadiense, porque usted es canadiense ahora mismo. Sí, ¿verdad? Correcto. Ok, cómo no, sí, rápidamente para, digamos, no expandirse mucho en esto. Yo soy ingeniero de la Universidad Simón Bolívar, graduado en el siglo XX. Durante muchos años trabajé en la industria petrolera venezolana. No se engañen por la imagen, yo tengo bastantes años. Trabajé durante las últimas décadas del siglo XX en Venezuela, en la industria petrolera. Al comienzo de los años 2000, me fui a la empresa privada, trabajé en Venezuela en la empresa privada. Se me presentó en el 2006 una oportunidad de un empleo aquí en Canadá, en una empresa de ingeniería también relacionada con petróleo y gas. Lo tomé, realicé mi trámite de permiso de estudios, me traje mi familia, llegamos acá, trabajé un tiempo acá, luego seguí trabajando en eso, ingeniería y proyectos de petróleo, luego aplicamos a la residencia permanente en el año 2007, nos hicimos residentes permanentes en el año 2009. Yo seguía trabajando, durante un tiempo también me fui al Medio Oriente, trabajé en el Medio Oriente en una empresa allá de Emiratos Árabes Unidos, regresé a Canadá, continué trabajando aquí en la industria petrolera. Ya para el año 2015 nos hicimos ciudadanos, ya cumplíamos los requisitos y nos hicimos ciudadanos canadienses. Yo siempre trabajé en petróleo, siempre trabajé como ingeniero, yo ni siquiera pensaba hacer esto que estoy haciendo ahora, pero a veces las cosas cambian sin que uno, digamos, lo prevea. El precio del petróleo bajó muchísimo en el año 2015 y las empresas canadienses sencillamente empezaron a cortar proyectos y entonces, bueno, cuando eso sucede, se deshacen de personal. Ese nuevo campo que además usted ya conocía porque venía en todo ese proceso y ya conocía un poco cómo era, pero se especializa además en el college, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, al ver que, bueno, la industria petrolera canadiense ha venido, digamos, en recesión desde el año 2015 hacia acá, no se ha recuperado, digamos, los empleos prácticamente desaparecieron, los proyectos desaparecieron, lo que ellos hacen es mantener y operar sus plantas, pero no crean nuevos proyectos. Entonces, ese era mi campo de trabajo, yo decidí entonces cambiar, estudié, me dediqué a estudiar lo que se llama un certificado de gerencia de proyectos y más tarde decidí estudiar esto de la inmigración porque siempre me gustó. Yo hice mis propios procesos con muchos errores, pero los hice. Pero esto hay que estudiarlo, lo estudié en Ashton College. Luego hay que certificarse en el Consejo de Consultores de Canadá, que es el organismo regulador de la profesión acá. Entonces hay que cumplir unos requisitos, tomar un examen, aprobarlo y bueno, finalmente cuando se aprueba, ellos le emiten el certificado y uno puede ya ejercer propiamente. Fundé Autana Immigration también hace ya 2 años y medio y de eso, bueno, he estado trabajando. Hermoso nombre, Autana, además, sí, que nos refiere a Venezuela y a la belleza de sus paisajes. Creo que es importante para todas las personas que están con la idea de emigrar, pues contar con un asesor que esté preparado y en su caso, yo sé que usted tiene no solo esa preparación, sino también la experiencia
que es necesaria, ¿no? Nosotros estamos realmente interesados desde Londres y después de haber vivido todo este proceso del Brexit, el saber cuáles son las oportunidades que hay reales para que una persona que tenga la nacionalidad europea o bien latinoamericana que esté interesada en emigrar hacia Canadá como una nueva opción post-Brexit, Sí, pueda realmente ver realizado su trámite con éxito, cómo funciona realmente el sistema canadiense. Hay sí. muchas preguntas en el aire, hay mucho desconocimiento. Yo recuerdo incluso a nivel de gente que hacían reuniones para que tú fueras a ver cómo era el proceso de migración a Canadá, pero al final la gente salía con más preguntas que respuestas. Entonces, por eso, pues estamos encantados de escuchar lo que usted nos pueda explicar acerca de las ventanas de oportunidad que se abren para los latinos y los europeos que estamos aquí en Inglaterra y que estamos en el Reino Unido para poder emigrar a Canadá. Bien, quisiera de nuevo otra vez tratar de resumir, ¿no? Obviamente Canadá tiene una tradición de inmigración de más de 100 años. O sea, ha habido inclusive leyes de inmigración desde antes de que esto fuera un país independiente en 1867. Ha habido distintas leyes, han ido, digamos, acomodando las leyes a los requerimientos de los momentos, desde los 1800, comienzos del siglo XX y avanzando el siglo XX, ellos han ido modificando leyes y mejorando procedimientos, procesos, creando una red, digamos, un sistema bastante complejo, pero muy, muy organizado y automatizado de inmigración. Obviamente desde comienzos del siglo XX había leyes bastante discriminatorias para los no blancos, pero esas cosas fueron cambiando y a partir de los 70 empezó a abrirse a todo tipo de inmigración y de hecho desde los 70 en adelante la mayor parte de la inmigración es no blanca, esencialmente China e India y países de otros países de Asia como Filipinas. Entonces, ya hoy en día es algo que abierto totalmente al mundo, no es restrictivo por razas ni nada por el estilo. Eso quedó en el pasado. Entonces, el sistema de inmigración actual tiene de Canadá, para resumirlo brevemente, tiene tres grandes corrientes, por decirlo así. Una es la corriente económica, otra es la corriente de reunificación familiar y la otra corriente es la de razones humanitarias y de compasión. Digamos, esos tres corrientes en conjunto es lo que, digamos, comprende lo que es la inmigración propiamente a Canadá. Además de, ya voy a explicar cada una brevemente, además de eso, bueno, tiene lo que son las residencias temporales, que son esencialmente venir a trabajar o venir a estudiar, que eso se considera temporal porque obviamente vienen y teóricamente se regresan, aunque exactamente no es así, y después lo voy a decir por qué. Sí, porque Entonces, puede abrir otra puerta después, ¿no? es, Depender eso, de la eso es pregunta. exactamente. Ok. Eso es exactamente. De todas maneras, la corriente económica es la mayor, es la que tiene más, 55% aproximadamente de los residentes permanentes vienen por esa vía y esencialmente considera es personal, es profesionales calificados, trabajadores con ocupaciones especializadas, también personas inversionistas, personas que aplican a negocios en las provincias y hay una corriente bastante interesante que se llama las self-employed, que esas self-employed específicamente para personas muy destacadas en deportes a nivel, digamos, casi de olimpiadas o de panamericanos o de juegos así, y la de cultural, el área cultural. Es donde personas que se pueden autosustentar y que tienen experiencia autosustentándose en sus países pueden venir aquí a emular su trabajo de autosostenimiento aquí en Canadá por la vía de las artes y puede considerarse lo que es la parte de artesanía, si se considera eso, se puede O considerar como artistas arte también. plásticos o pintores. Cualquier tipo, artistas inclusive, Muy eso es un poco interesante. flexible porque eso
da cabida, por ejemplo, a productores independientes de cine o productores independientes de periodistas o alguien que con su trabajo, sin necesidad de ser empleado, sin necesidad exacta, tiene que demostrarlo en su país de origen y luego aquí tiene que tener un plan para emular eso. Ahora, cuando hablamos de su país de origen, y me refiero ya a un aspecto más técnico de este asunto, que por eso como especialistas que lo tenemos que ver, la mayoría de los que están acá en el Reino Unido son personas que su nacionalidad obviamente es de un tercer país, con lo cual puede ser que tengan experiencia aquí, pero originalmente o son europeos o latinoamericanos. Sí, realmente es... Ya va. Realmente es una experiencia en su país de residencia. Perfecto. Yo digamos, sí, no, estoy muy acostumbrado a hablar de país de origen. Claro. A veces es el mismo, pero a veces no es el mismo. Puede ser un peruano en Francia o un venezolano en España o un venezolano en Chile o... Sí, porque recordemos que yo estoy preguntando aquí sobre el Reino Unido a todos los que nos están viendo, porque nosotros estamos realmente ubicados acá, pero estas reglas supongo que son de carácter internacional. Nosotros somos un tercer país. Sí, es país de residencia legal, obviamente. Exacto. Digamos, yo hablaba de la corriente económica, luego la corriente de reunificación familiar, esencialmente estas personas que son admitidas pueden traer generalmente a sus esposas, hijos y a veces a los padres. A veces. Okay. Sí, digamos... ¿Dónde se debe iniciar este proceso? Vamos a suponer que tú nos vas a explicar un poco más, yo entiendo las puertas y luego cómo realmente una persona ya esté aquí en Inglaterra, Latinoamérica o Reino Unido y quiera emigrar, cualquier país de esto, pues ¿cómo podría ser? Claro, ya debe aclarar el punto, la otra corriente que es razones humanitarias, ahí es donde caen, digamos, los refugiados. Razones humanitarias de compasión, refugiados y personas que ya están en Canadá y que, digamos, les costaría, sería de enviarlos de vuelta a su país, sería muy doloroso. Hay razones humanitarias por las cuales Canadá concede residencia. Entonces, esas son las tres grandes corrientes. Y en lo que respecta a la pregunta, digamos, hay dos formas fundamentales. Una es que la misma persona esencialmente comience por entrarlo en internet en la página web del Ministerio de Inmigración de Canadá, que sus siglas en inglés es IRCC, Immigration Refugee and Citizenship Canada. IRCC y RCC, se consigue rápidamente en Google. Ese es el Ministerio de Inmigración de Canadá. Y realmente todos los procesos están allí. Lo que pasa es que es enmarañado el asunto y entonces voy a la segunda, digamos, opción, que es buscar un consultor, una persona que sepa navegar en toda aquella maraña de procedimientos, procesos, formas, y a veces algunos, digamos, no trucos, sino cuando se realiza una aplicación, hay que presentarla de cierta manera. Más adecuada, porque hasta debe haber procedimientos similares y saber exactamente cómo llevarlo, pues requiere cierta experiencia, ¿no? Claro, yo por ejemplo hice mis procesos pero yo tuve equivocaciones y a mí me devolvieron paquetes y tuve que reacomodarlos y enviarlos otra vez. Creo que a todos nos pasa, los que lo intentamos hacer por nuestra cuenta, nos damos cuenta en el camino de, me devolvieron 5 meses para atrás. Sí, pasa. Eso pasa, ¿no? La otra forma es hacerlo, se puede hacer, pero hay que, digamos, tomar muchas horas dedicado a leer, dedicado a informarse, buscar en foros, buscar aquí, buscar allá, consultar a algunas personas que lo hayan hecho y si tienen tiempo de decirlo. Digamos, el tiempo de las personas vale y si la persona le sobra tiempo para dedicarse a eso, lo puede hacer. Sí, a ver, todos somos libres con la información que nos da el ministerio y que nos dan siempre los gobiernos para poder realizar pues nuestros trámites, pero la idea de entrevistarlo es aparte de que nos está
de verdad, dando la información que necesitamos y abriendo un poco hacia el conocimiento que Sí. no tenemos, un poco acerca de estas puertas de oportunidad para todos los que quieran emigrar. Claro. Entonces sabemos que tenemos la económica, nos está Económica, dando, reunificación familiar y la de razones humanitarias. exactamente. Para aplicar estas dos últimas, digamos, hay que cumplir condiciones, o sea, no cualquiera es refugiado, o sea, hay que ser un Y perseguido debemos o tener un amenazado por trabajo razones. contratado ya antes de emigrar o podemos empezar desde cero. No tengo Hay, trabajo, pero yo quiero emigrar. hay diferentes formas, hay diferentes formas. Y eso, digamos, por eso es que el sistema es complejo, ¿no? Digamos, eso ya corresponde a lo que es la corriente económica. Las personas que son profesionales o técnicos o trabajadores especializados, y a su vez las personas que son artesanos, tienen experiencia en el ámbito cultural, todo aquello, deportistas o empresarios o gente que quiere montar un negocio acá y montar una empresa. Como Lo self-employed, ideal, sí, autoempleo. exacto, esa es una. Digamos, lo que yo recomendaría siempre es buscar a alguien que sepa. Una consulta le puede aclarar muchísimas dudas. Una consulta de media hora, de una hora, puede ahorrarle no sé cuántas horas de investigación propiamente dicha en las páginas. Por eso es donde siempre llego, ¿no? A esto de la importancia de pagar, consultar a alguien que sepa y que le Claro. diga las cosas como son, para que tenga una buena guía. Y No bueno, por lo menos ya necesariamente sabemos que contratarlo, contigo tendremos una persona que está certificada y avalada por para hacer supuesto, ese trabajo y que por nos podrá supuesto. ayudar entonces, dependiendo de nuestra circunstancia personal, que ahí es donde vamos a llegar, si queremos partir de cero o con una oferta de trabajo. Sin embargo, vuelvo un poco a la pregunta, sin oferta de empleo, ¿es factible emigrar a Canadá y buscar tu Es, asesoría o es mejor ni vamos? posible, es posible. Es O sea, posible. digamos, él sí es posible y hay algunas personas que reúnen los requisitos. Ok. Para eso existe un programa para los profesionales calificados, como que busca ser empleado, por decirlo así. No las personas que quieren tener negocio propio o ser autosostenidas, sino hay personas que simplemente, como yo llegué acá siendo empleado de una empresa. Este, eh, para, digamos, reunir los puntos, porque Canadá tiene un sistema de puntos, Eso es importante saberlo, un por sistema de punto. puntos para digamos, programa específico de trabajadores calificados. Hay un sistema de puntos. Entonces, realmente el bar o digamos, el puntaje mínimo es bastante alto. Entonces, reunir las calificaciones para llegar a ese puntaje sin venir a Canadá, digamos, solamente algunas personas lo pueden hacer. O sea que no Eh, sería a lo mejor técnicamente la manera ideal de entrar, sino alguna otra forma que podría ser económica, pero no, tal vez como sustentándose self-employee, es una, pero existen más. digamos, sí, hay muchos programas, inclusive hay programas provinciales también que, aunque los programas provinciales están más destinados a personas que ya están acá, pero digamos, en los programas federales, uno de los más importantes es ese, Express Entry, es un sistema, perdón, donde, digamos, la gente esencialmente se mide idioma, mientras más alto el idioma, más puntos, se mide juventud. Esa es una de las características que tiene Canadá. Personas entre 20 y 29 años es la edad óptima. Muy Ya bien. se pasan de ahí, digamos, los puntos bajan un poco. Pero no es Eh, imposible. Y si no es tienen imposible. hijos o personas a su cuidado, ¿pueden esperar que en una primera fase puedan ir con su familia o en general cómo vives todo el proceso? ¿Se va toda la familia o se van uno por uno? Eso es algo que depende de cada persona. Yo vine con toda la familia de una vez. O sea, tú puedes venir con toda la familia, la gente puede venir con toda la familia de una vez. Y es lo Y que yo recomiendo. este proceso de asesoría que tú les brindas, ¿es un proceso muy costoso? ¿Tú crees que una persona puede pagar, ser affordable o bien? No, ¿Me entiendo? totalmente, o sea, totalmente. Yo tengo una cantidad de servicios diferenciados uno tras de otro.
permiso de estudio, permiso de trabajo, consulta, visita, Que con una residencia consulta permanente. contigo ya te haces el panorama y le puedes decir a la persona, mira, tu caso es este y este Sí, sería lo que tenemos que hacer. sí, las consultas abren muchísimo. Yo tengo otros servicios. Una de las cosas que quería mencionar es que es difícil o improbable que personas que no dominen muy bien el idioma, pero súper bien, y no tengan, qué sé yo, un PhD, algo así, puedan alcanzar los puntos. A veces tienen que hablar los dos idiomas, inglés y francés, y tener una maestría, por ejemplo, para alcanzar los puntos. Entonces, eso reduce muchísimo las personas que puedan aplicar sin venir acá. ¿Qué es lo que hace mucha gente? Venir a estudiar. Venir a estudiar es Entonces, una de las realmente una de formas. las cosas que te puede ayudar si estás en Reino Unido es trasladarte allí temporalmente y luego empezar a abrir puertas. Lo de trasladarse tiene que ser bajo un programa. No es que Claro. puedes simplemente venir. O sea, una de las formas que más usa los jóvenes, sobre todo, o cualquier persona, es venir a estudiar una carrera universitaria. Corta, larga, maestría, PhD, o sea, cualquier estudio postsecundario. Eso da una enorme cantidad de puntos en el sistema. A su vez, mejora el idioma estando aquí, da más puntos todavía. Claro. Canadá le da permiso a la mayoría de los que estudian acá, extranjeros, le da permiso posgraduación, permiso de trabajo posgraduación. Eso le da oportunidad para trabajar acá en su área profesional y adquieren experiencia profesional canadiense. Eso todavía sube más los puntos. Por eso las personas que están acá, que vienen acá a estudiar y aprovechan ese permiso de trabajo posgraduación, digamos, son la mayoría de las personas que son admitidas aquí hoy en día. Y la vía para las personas que no estén con preparación superior, pero que por lo menos trabajen en áreas, por lo menos aquí muchos los care workers, gente que trabaja en este tipo de en hospitality, en Sí, esos servicios, ¿tiene opción? Porque aquí hay, tenemos mucha gente que está trabajando en esto y realmente a lo mejor se quiere abrir a otro país. Sí, lo que sucede con las personas que no, digamos, no tienen, digamos, ese nivel universitario o postsecundaria, es que generalmente requieren una oferta de empleo. Porque la oferta de empleo les da un permiso de trabajo. Sin oferta de empleo no hay permiso de trabajo. Bueno, pero aquí hay muchísima gente, y se lo digo a los que están ahora viendo el programa, que muchos de ellos tienen trabajo ya aquí, tienen también el idioma, muchos, y entonces ya con esa experiencia previa sería un elemento favorable para ellos, ¿no? Supongo. Siempre es favorable, pero si no tienen la nacionalidad británica, y yo voy a explicar por qué, siempre necesitan una oferta de empleo acá. La gente con nacionalidad británica y de otros países que tienen convenios con Canadá, existe una opción. Esa es una de las tantas opciones que hay, que se llama Working Holiday Visa. La Working Holiday Visa es una opción para personas hasta los 35 años de edad para venir a trabajar acá sin oferta de empleo. Muy bien. Pero eso se Es lo sabe de la nos, mano de un especialista, porque son por programas muy supuesto. específicos. Es Claro, lo que, entonces, es lo que por estoy eso le diciendo. digo a todos que, bueno, valdría la pena, pues, contactar con este profesional que tenemos acá, que le envíen un correo electrónico. Al final vamos a colocar todos los detalles del ingeniero Eliezer para que ustedes puedan después, si tienen alguna consulta, pues enviarle un correo, empezar a contactar con su empresa y poder empezar a abrir esos canales para una nueva opción de vida en un país que realmente es maravilloso. Ustedes están localizados en Calgary, en Alberta. Yo estoy en Calgary, Pero sí. si tienen si tienes a lo mejor algún cliente o alguien que dice, mira, yo me quiero ir para Toronto, tú podrías atenderle. Por supuesto, digamos, mis servicios son de inmigración esencialmente. A nivel nacional. Totalmente. O sea, esto hoy en día está muy ligado a Internet. O sea, yo no tengo que estar allá para recibirlo en el aeropuerto y nada por el estilo. O sea, tú yo no... procesarías todo desde yo estoy acá, la persona te dice, mira, Eliezer, yo estoy planteándome esto, tú le dices, mira, esta es la cantidad que va a ser tu trámite o lo que sea, y empiezan a funcionar todos los tiempos. ¿Cuánto Así tiempo funciona. aproximadamente
¿cuánto tiempo aproximadamente puede tardar una solicitud y un procedimiento de alguien que empieza mañana y dice yo me quiero ir a Canadá? Sí, los procedimientos varían y especialmente con la pandemia, eso se distorsionó, pero totalmente. Ahora, si no hay pandemia, digamos, cada tipo de aplicación tiene diferentes tiempos de procesamiento y por país también. Entonces, la página web del Ministerio de Inmigración te puede indicar por país donde es y por tipo de aplicación, cuánto tiempo estimado de No, espera. pues mira, maravilloso, porque por lo menos te Eso lo pueden dar tiene. una información oficial, imagínate, ya es una información Es oficial oficial del de gobierno de decir, Canadá. O sea, sí, el gobierno canadiense lo está diciendo. si es de De ser México este país, pues miren, sí, la verdad que estoy muy, muy agradecida por toda esta información que nos estás dando, por entender un poco también el sistema de puntajes. No sé si el sistema de puntajes aplica solamente para la vía económica o también se utiliza en las otras dos ventanas que comentábamos. lo que es reunificación familiar, no. Eso es casi automático que las personas traigan a sus parejas o a sus hijos. O sea, eso, ahí no hay ni siquiera un límite de número de personas. O sea, una persona de acá, residente permanente ciudadano, puede traer a su esposa o su esposo o cónyuge o pareja de hecho también Muy bien. y a sus hijos o a los hijos de la Y pareja. una última pregunta que te voy a hacer y es muy, sí, porque mucha gente dice, a lo mejor tengo que ir a la embajada de Canadá y que me den el permiso para poder entrar, como pasa a veces con otros países, y eso Así les no retiene funciona. mucho. No Así no funciona funciona así. hoy en día. No, las embajadas de Canadá no atienden personas. Pues hoy en día todo es online. Y las embajadas de Canadá, mejor dicho, el gobierno de Canadá estableció convenio con unos contratistas en muchas ciudades del mundo que se llaman Visa Application Centers. Los Visa Application Centers son unos contratistas privados que le trabajan a ellos, básicamente para hacer esa función de recibir pasaportes, enviarlos al consulado respectivo y también tomar huellas y las fotografías, que eso es obligatorio, lo que se llama los datos biométricos de las personas que van a venir. Todo este tipo de cosas, ellos usan los Visa Application Center. Hoy en día no se va a las embajadas. No se le ocurre ir a una embajada a nadie porque no lo van a atender. Son los Eso es Visa muy Application importante, Center y no perder la el página tiempo web. entonces en la embajada. Y No, otra cosa, olvídese. obviamente, lo ideal sería estar realmente informado a través de una persona como tú, que está ya en Totalmente. Canadá, que es ya canadiense, que tiene la cualificación, sobre saber cuál es la vía. Y una vez que Sí, sepamos la vía, se inicia el proceso y entonces allí es cuando puedes comprar tu boleto o empezar a decir, mira, me sí, voy para allá. sí. Estas cosas son procesos que se pueden tomar meses. Se toman meses, de hecho. Lo del boleto, eso ya es lo último, eso ya es lo de menos. Eso ya cuando está todo arreglado. Sí, pues mucha Eh, gente toma la decisión hoy no, y coge un avión y llega de turista y después quiere arreglar la situación cuando eso está dentro del país. yo Eso no es un recomiendo error, eso. ¿verdad? Totalmente. Canadá tiene sus planes y una de las cosas más importantes que yo digo es que hay que tener un propósito al querer venir acá. ¿Cuál es el propósito suyo? Venir a pasear o venir a buscar un empleo o venir a estudiar, pero todo eso, lo ideal es arreglar siempre todo lo que es permisos antes de venir. Porque una vez que se está aquí como turista, intentar cambiar, así consiga un empleo. El proceso no es simplemente una oferta de empleo, hay otras cosas más. Hay otros procesos más que yo no estoy mencionando acá, Claro. que implican una autorización expresa del gobierno para ese cargo y determinarse que ninguna otra persona en Canadá puede ejercer ese cargo. Eso no es Y ya fácil entramos a demostrarlo. otro camino que es mucho más difícil. Esa es la vía del empleo, que eso es complicado. Entonces, no es que yo me voy a aparecer acá y a veces esas autorizaciones del gobierno pueden tomarse 6 meses. Entonces, una persona viene y solamente le dan a lo mucho 6 meses para estar acá. Mientras pasa todo eso, se le vence la estadía y tiene que irse. O si no, tiene que prorrogar la estadía, pero tiene que demostrar tener el dinero para pagar su estadía. Entonces, no es tan Exacto. sencillo esto de venir aquí y entonces como turista intentar arreglar las cosas. Eso yo Y no lo como recomiendo turista para nada. definitivamente vas como turista porque ya lo has pensado así. Y si tienes otra opción realmente,
Entonces es mejor consultar, bien sea con la fuente oficial, tal como hablábamos anteriormente, o con un consultor Con un como tú. consultor, es exactamente. Digamos, la ventaja de los consultores es que le dicen las cosas en media hora, en una hora. Si Claro, no, bueno, pues la persona, como dije, puede tardarse 3 meses, meses 4 en llegar meses ahí. investigando en la página web, que es complicada porque tiene referencias cruzadas de todos lados y entonces a veces no es tan fácil. Exacto, Entonces la gente se enreda con aquello. Entonces claro. yo no recomiendo, yo recomiendo siempre use a un consultor, cualquiera que sea, cualquiera que escoja, y en media hora le aclara muchísimas dudas, pero Pues bueno, muchísimas dudas. nosotros le recomendamos los servicios de Autana Immigration Muchas porque gracias. realmente tenemos esa validez de una carrera sólida, de un ingeniero con experiencia laboral en su país, en Exactamente. Canadá, y además con una preparación adecuada y cualificado por el gobierno para poder pues Exactamente. darle una información veraz. Le agradecemos muchísimo, de verdad, la información que nos ha dado a todos los que estamos residiendo y a los que son también ingleses, británicos que están interesados en emigrar a Canadá. Muy agradecida, nos despedimos, Muchísimas gracias. muchísimas gracias. No sé si quiera decirle algunas palabras a todas estas personas que están con esa idea y ese deseo o el sueño de irse a Canadá y brindarles el apoyo que necesitan. Sí, bueno, digamos, yo les recomiendo siempre, de todas maneras, también echarle una mirada a la página del Ministerio de Inmigración, pero usualmente, repito, vayan, contáctenme, envíenme un WhatsApp. Una de las vías que yo más uso es WhatsApp. Si son preguntas sencillas, yo se las respondo sin cobrarles nada. No tengo cosas sencillas, simples. Si ya su caso se complica, bueno, sí hay que requerir una consulta, pero consultas muy Pues sencillas, simples, excelente, excelente se las opción doy porque sin por WhatsApp necesidad en su de momento tú totalmente. vas a recibir una información veraz y van a poder saber si Canadá es el país en el que ustedes podrán seguir adelante, ¿no? Pues muchísimas gracias, de verdad, Ok, bueno, ingeniero Eliezer, muchísimas por su gracias. tiempo. Esperamos verlo en un futuro programa porque también queremos apoyar a todas estas personas que tienen esos talentos en las artes y que quieren también, tienen una oportunidad en Canadá para poder desarrollar su carrera. Sí hay una vía allí, sí hay una vía y existe, se llama self-employed, en la vía Excelente. cultural, lo hay. Haremos un programa sobre ese tema porque sé que hay muchas personas muy talentosas en Latinoamérica y también que merecen esa oportunidad de desarrollar sus ¿Cómo talentos no? en un país como Canadá. Muchísimas gracias entonces, ¿ok? Gracias, hasta luego. Encantadísima y hasta una siguiente oportunidad.